Bueno, es una historia realmente sensible para los argentinos, que pareciera que se repite una y otra vez. ¿Por qué ocurre? Y es que este pueblo tiene ya experiencia en esto de préstamos del Fondo Monetario Internacional. Y cuando digo pueblo, no solo me refiero al argentino, al latinoamericano, caribeño en general. Vamos a analizar, vamos a profundizar, como es costumbre a esta hora, nuestra jugada crítica. Para ello nos acompañan en esta oportunidad desde Buenos Aires Hernán Letcher, economista, director del Centro de Economía Política de Argentina, CEPA, cuyas cifras citábamos hace un ratito. Desde Córdoba, Eduardo Fernández, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME. ¿Cómo están ambos, Hernán y Eduardo? Bienvenidos. Quiero comenzar citándoles algo que aseguraba Ricardo Cardarelli, de jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional, que estuvo hasta hace unas pocas horas en Argentina. Tenemos mucha confianza que todo va a seguir siendo de la mejor manera posible. Hasta ahora las medidas que se tomaron han sido muy confortantes. Quiero comenzar con Eduardo. ¿Qué le parece? Realmente, ¿qué es lo que ha pasado a partir de ese primer desembolso grueso que ha hecho el Fondo Monetario Internacional? Desde que ese dinero entró a las arcas del Estado, Eduardo. ¿Cómo les va a ustedes? Lo que ha pasado, la aplicación del Fondo Monetario Internacional siempre se basa en lo que llaman, en este caso, para controlar la inflación, un enfriamiento de la economía y la restricción al acceso al crédito, sea tanto de consumidores, pero fundamentalmente para las empresas pequeñas y medianas, un deterioro de nuestro mercado interno a partir de que los trabajadores y los trabajadores pasivos no recuperan el valor adquisitivo del salario, y por otro lado, un ingreso indiscriminado de importaciones que le ha significado a nuestra industria, a nuestras pequeñas y medianas empresas, un gran número de quiebras, de cierres y el despido en sectores de la manufactura que en Argentina tienen una extensión amplia, tanto territorial como de años. Están cerrando empresas en estos días de muchos años, con mucha mano de obra, y las aplicaciones del Fondo Monetario Internacional nos coloca en tasas de interés en el sistema financiero para acceso al crédito imposible, con tasas pasivas de hasta el 42-45% anual, y con tasas positivas en el sistema financiero formal entre el 70 y 80% para las pequeñas y medianas empresas. Ahora le doy la palabra a Hernán Letcher. Hernán, como especialista en el área, ¿es sostenible este programa de ajuste? No, a ver, dos cuestiones. Primero, me parece que tanto el gobierno como el Fondo Monetario han estimado que el problema o la crisis que está viviendo la Argentina está relacionada con el déficit fiscal, y de hecho han emprendido, digamos, o han recorrido el camino del ajuste con todos los efectos que ustedes bien mencionaban, pero la realidad es que la problemática central pasa por la escasez de divisas. Digo esto porque estamos viviendo, además del escenario de ajuste, un escenario de inestabilidad cambiaria muy significativo. Ustedes saben bien que en general, pero particularmente en la Argentina, cuando vos tenés una devaluación, bueno, lo que se llama pass-through, los economistas llamamos con esa palabra en inglés, es decir, el pase a precio de lo que tiene que ver con la devaluación es muy significativo, y es lo que estamos viviendo en la Argentina. A ver, el gobierno había estimado en el presupuesto 2018 una inflación del 15%. Cuando habló con el Fondo Monetario Internacional se comprometió a un 27%. Aquellos que creen en el modelo de Cambiemos hoy están hablando de al menos 35% de inflación. En el caso del sector público, por ejemplo, y para volver a la cuestión del ajuste, los empleados de la administración pública, bueno, tienen paritarias de entre 12 y 15%. Imagínense lo que significa una inflación del 35%, que es lo máximo a lo que puede aspirar a la Argentina si hace supuestamente las cosas bien y, digamos, si no se desmadra ningún otro indicador, porque la verdad que podría ser incluso mayor. En ese caso, la pérdida de poder adquisitivo es de 17%, es decir, es una fenomenal pérdida de poder adquisitivo que naturalmente impacta sobre el consumo, sobre el resto de las variables económicas, y que va a insumir además un proceso de ajuste adicional, pero que ilustra un escenario, diría, en términos sociales, económicos, laborales,
para las mayorías populares argentinas realmente muy complicado, sobre todo para lo que viene, no para lo que pasó, que por cierto es muy malo, sino sobre todo para lo que viene, porque el ajuste central propuesto al Fondo Monetario Internacional está previsto para el año 2019. Hernán, si no se cumple esa meta inflacionaria, tú me corriges si me equivoco, de 32 puntos porcentuales que está prevista en ese acuerdo suscrito entre Macri y este organismo internacional, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, en principio el fondo tiene la atribución, la posibilidad de redefinir lo que sería el marco del acuerdo. Uno estima que con la inflación intentarán ser laxos. A ver, ¿por qué lo digo? Porque la inflación en términos de cumplimiento de metas fiscales no le juega tan mal. Por esto que mencionaba recién, es una forma justamente de ajuste, con lo cual uno estima que particularmente con el tema de la inflación, bueno, tal vez el Fondo Monetario se las deje pasar, tal vez le exija algún requisito adicional en materia de ajuste fiscal, que es lo que uno prevé. Hay otros requisitos difíciles de cumplir. El Fondo Monetario le ha exigido a la Argentina que no utilice las reservas, por ejemplo, y le ha dicho, bueno, desde el préstamo que yo les otorgué y hasta fin de año en principio, las reservas no deberían bajar en más de 2.000 millones de dólares, cosa que creo que a esta altura del partido la Argentina ha incumplido o está camino a incumplir. Hay que considerar los 7.500 millones de dólares que les otorgó el fondo y que el Banco Central, por orden y cuenta del Tesoro, está vendiendo para tratar de que no se le escape el valor de la divisa. En ese contexto, bueno, ahí creo que sí, el Fondo Monetario es mucho más estricto y la Argentina va camino a incumplir justamente ese requisito. Algo parecido sucede con las LEVAX, que han intentado desandar los bonos justamente llamados de LEVAX, que son los bonos del Banco Central, y que tiene serias dificultades y que, por cierto, cada mes han generado muchísimas tensiones cambiarias, ¿no? Hernán, me voy del intercambio contigo nuevamente a Córdoba con Eduardo Fernández, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios APIME. Eduardo, para ilustrar a nuestra audiencia cuál es la situación de la pequeña y mediana industria argentina y cuáles son las solicitudes medulares que están haciendo ustedes al Ejecutivo. Primero decir que con el análisis que hace Lercher, la industria, la pequeña y mediana empresa, se encuentra con un mercado interno restringido. El nivel de ocupación de la capacidad instalada en general de nuestra industria está en el orden del 60%, según la última medición, pero cuando lo llevamos a las pequeñas y medianas empresas está en un promedio del 52%. Es decir, tener industrias instaladas, comercios, servicios, pequeños productores agropecuarios que no están trabajando a la mitad de su capacidad porque tenemos un mercado interno, es decir, la capacidad de compra de los argentinos se ha visto disminuida. Estamos midiendo disminución en el consumo de leche, artículos vitales. A ver, para esclarecer a su audiencia, el trigo, la harina de trigo, alimento esencial para el pan en la canasta familiar argentina, aumentó el 100%. La energía eléctrica ha aumentado, depende de la zona del país, pero no menos de 200 al 300%, y los precios no se pueden trasladar porque no hay capacidad de compra. En nuestras panaderías por primera vez se ve vender pan de ayer o de 2 días porque el panadero no sabe qué es lo que va a vender ese día y se le cae y no puede tirar ese producto ni someterlo a un subproducto. Eso es una ejemplificación de lo que viene pasando, pero la situación es grave. Ahora, no es para todos grave. Nosotros venimos denunciando que hay un traslado brutal de riqueza y de rentabilidad hacia los sectores concentrados de la economía. Mientras nosotros estamos sufriendo esto, han cerrado más de 10.000 pequeñas y medianas empresas. Las, por ejemplo, distribuidoras del gas natural
están denunciando en el primer semestre del año un aumento de utilidades del 328%. El sistema financiero argentino, los bancos, tienen ganancias récord, 14.200 millones en el mes de junio. La pequeña y mediana empresa no accede al crédito. Las peticiones principales, la recomposición del mercado interno. Por eso nos encuentran en este pedido junto a los pequeños productores agropecuarios, pero también a los trabajadores, porque para nosotros es esencial que haya poder de consumo en la sociedad argentina, que en la última década había recompuesto su posibilidad de acceder a productos que no venía accediendo y que el actual gobierno considera que son artículos de lujo, por ejemplo, tener un teléfono o acceder al viaje. Entonces, le quita cada vez más capacidad al salario porque tiene que pagar más energía eléctrica, más gas, más transporte, todo ello en poder de sectores monopólicos de la sociedad. En Argentina se están enriqueciendo muy pocos empresarios, muchos de ellos tienen sus gerentes en el gobierno nacional. Que es justamente el círculo de donde proviene el presidente Mauricio Macri, ¿no? Además, la gran mayoría involucrados en blanqueo de capitales. Pero bueno, eso sería irnos a otros puntos o a otras especificidades. Se nos agota el tiempo en este segmento de análisis. Agradecimiento para ambos. Hernán Lecher, economista, director del Centro de Economía Política de Argentina, CEPA, conectó con nosotros desde Buenos Aires, y desde Córdoba, Eduardo Fernández, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, de Argentina.